O le avisan, porfa. Composición del hueso. ¿De qué es lo que está compuesto el hueso? Es la cuestión. Vamos a ver. Ah, ok, Liz. Súper. Ahora nomás leí. Matriz ósea. Esa es una de las composiciones del hueso, ¿verdad? La matriz ósea y las células óseas. La matriz ósea, que tiene una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica está compuesta por colágeno tipo 1 que proporciona flexibilidad y resistencia a la tracción. ¿Qué para querer decir tracción? Por ejemplo, cuando nos torcemos, no es torcedura. Te escucho, Soledad. Hay una compañera que no puede volver a ingresar, dice. Voy a mirar un ratito, porque a mí no me aparece acá si quieran entrar nadie. Ok, cualquier cosa le contestan a ustedes así para avanzar, ¿está bien? Ok, entonces, le proporciona flexibilidad y resistencia a la tracción, por ejemplo, con impactos fuertes, qué sé yo. Nos caemos a un pozo, por ejemplo, porque suele ocurrir también, ¿verdad? Ese impacto que realiza el hueso es la parte orgánica la que le proporciona esa resistencia. Y también a la par, la parte inorgánica, que justamente en un 60 o un 70% está conformada el hueso y está compuesta por cristales de hidroxiapatita, que es el fosfato de calcio, que aporta dureza y resistencia a la compresión. Entonces, qué sé yo, se cayó algo sobre tu pie y no te fracturaste, ¿verdad? Eso es gracias a que tenés buena composición de calcio entonces en el tejido. Por eso es que siempre se dice que si tu hueso está frágil es porque no consumís calcio, ¿verdad? Entonces, literal que es por eso. ¿Por qué? Porque gracias al calcio, en este caso, nosotros podemos tener el hueso fuerte y duro. Células óseas. Está compuesta también entonces por ciertas células, en este caso los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos son responsables de la formación de nuevo tejido óseo. Secretan la matriz ósea y la mineralizan. Por ejemplo, cuando hay una fractura, lo que primero aparece en la zona para recomponer otra vez ese tejido abierto, ese tejido roto, son los osteoclastos. Ellos son los que van a ir a migrar en la zona para poder empezar otra vez la reconstrucción de ese tejido roto. Y los osteocitos, en este caso los osteoblastos maduros, que quedan atrapados en la matriz ósea y mantienen el tejido óseo. Entonces, tenemos otra vez. A ver si puedo dibujar acá. Acá voy a ver para dibujarles un poquito. Por ejemplo, tenemos acá y acá ponerle que se rompió y continúa acá, ¿verdad? Voy a ver para ponerle otro color. Acá. Los osteoblastos, en este caso, como acá hay una fractura, ¿qué van a hacer los osteoblastos? Van a ir a mineralizar la zona gracias a su matriz ósea. Gracias a esta parte orgánica e inorgánica van a trabajar todos en conjunto para rellenar otra vez
este tejido roto. Entonces, ¿qué pasa? Se va acá y empieza a rellenarse, ¿verdad? Solo que cuando estuvo rellenando este osteoblasto, ¿qué pasó? Salió un poquitito de la raya. Entonces se pasó de más en su reconstrucción del tejido. Entonces, este tejido que sobresale otra vez del límite del hueso serían los osteocitos otra vez. O ya puedo poner 6 Gina o usamos el tipo, ¿verdad? Entonces, ahí van otra vez este otro componente celular que son los osteoclastos. ¿Y qué hacen los osteoclastos? Van a ir a descomponer el tejido óseo eh, del remodelado óseo. ¿Qué quiere decir eso? Se va a ir y va a comer todito esta zona que en teoría se fue de más el osteocito. Entonces, ¿qué hace? Va a ir a afinar esta zona, ¿verdad? Y en teoría va a ir quedando otra vez normalito acá, ¿verdad? Entonces, queda uniforme el tejido. Ya, cuando empiece esa mineralización otra vez en esta zona, ¿qué quiere decir eso? Cuando la hidroxiapatita y los tejidos orgánicos hagan su función, esto va a comenzar otra vez a tener el mismo color que el resto de los huesos, que el resto del hueso. Entonces va a ser otra vez parte del tejido normal. Ay, se me pasó del tejido normal ya del hueso. ¿Está bien? A ver, voy a dibujar esto acá. Consulta, profe. Sí, pregúntame. Ese es lo que controlan cuando te hacen una radiografía, eso es lo que controlan si es que ya volvió al color para sacarte el yeso, No, pero para seguir el tratamiento cuando... pasa que cuando hay fractura, en esa primera fase, cuando ya están a ver, los osteoblastos están rellenando, ahí se está formando y otra vez el hueso. Entonces, en ese lapso más o menos, ya cuando están trabajando los osteocitos, ahí es en donde empiezan ya a quitarte el yeso, por ejemplo. Hay veces que todavía no se rellenó todo, todavía no hizo todos los osteoclastos su función y ahí ya te sacan el yeso. Entonces, justamente tengan en cuenta, en el caso de que Dios nos guarde y a ustedes les pase o le pase a algún familiar de ustedes, que tienen que empezar a hacerse su fisioterapia a la par incluso de tener su yeso, porque la fisioterapia acelera la producción de osteoblastos y entonces, ¿qué hace? Más rápido sana o cicatriza ese hueso. Hay gente, por ejemplo, que le ponen el yeso a alguna férula, le retiran eso y después tenés que hacerte tu fisioterapia, le mencionan. Jamás se fue. Y justo en esta fase recién estaba. Entonces, ¿qué pasa? Si no se hace su fisioterapia y se hace loco, empieza a caminar rápido o qué sé yo, se cae o le fuerza mucho la pierna, en el caso de que sea la pierna o alguna parte del cuerpo, se vuelve a fracturar, porque estaba en ese proceso estaba todavía flexible esa zona. Entonces tiene que llegar a ser duro para poder darle de alta en teoría al paciente. Y usualmente cuando ya te sacan el yeso y te dicen, bueno, ahora sí te vas a ir a hacer fisioterapia, nosotros le trabajamos otra vez con los equipos para poder justamente acelerar la dureza y la resistencia del tejido y eso ya vamos logrando con la pisada, con algunos movimientos, aparte de trabajarle con el equipo. Por eso es importante que se realice en fisioterapia posterior al retiro del, del yeso y demás. Muy bien. Tipos de huesos. Como les dije, tenemos varios tamaños, varios tipos de huesos, ¿verdad? Tenemos largos, cortos, planos, irregulares, sesamoides. Los huesos largos, por ejemplo, el fémur y el húmero. ¿El fémur cuál era?
¿Qué parte de la pierna era el fémur? Del cuarto, Sí, perfecto. ¿Y el húmero? del brazo. Excelente. Estos están diseñados para soportar el peso y facilitar el movimiento. Miren si es que el fémur, por ejemplo, era frágil. No va a soportar el peso de nuestro cuerpo, porque aparte de que, qué sé yo, es la parte más larga del cuerpo, en teoría es el que va a estar soportando todo lo que es el tronco de nuestro cuerpo, ¿verdad? Los huesos cortos, por ejemplo, los huesos del carpo, que son los huesitos chiquititos que tenemos en el talón de la mano, y los tarsos, ¿verdad? Que son los huesos que tenemos en el retropié del pie, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso más adelante también, las partes del pie y demás, que es la parte del talón ya más o menos, para que tengan referencia. Son casi cúbicos y permiten movimientos complejos. Los huesos planos, como el hueso del cráneo, la escápula es la famosa paleta que le decimos, ¿verdad? Que está detrás de la espalda. Proporcionan protección y grandes superficies para la inserción muscular. Los huesos irregulares, ejemplos, vértebras, que son la parte, elementos o parte de la columna ya, vértebra. Tienen formas complejas, pero que no encajan en otras categorías. Van a ir viendo que parece que tiene forma de cuernito y ¿verdad? Entonces es diferente al resto de los huesos. Y los huesos sesamoideos, por ejemplo, el hueso de la rótula, que es la famosa la tapa de la rodilla, se desarrollan dentro de tendones y protegen estos tejidos de fuerzas de compresión. Primero está la rótula y sobre la rótula otra vez pasa algunos tendones, que es el tendón del cuádriceps, para cubrirle otra vez a la rótula, para protegerlo a la rótula también. Y que la rótula también le proteja la rodilla en sí. Estos huesos sesamoideos también tenemos en el dedo del pie, por debajo principalmente del hueso del dedo gordo y del hueso del dedo meñique del pie, del dedo chiquito. Eso en teoría tienen algunas personas nomás, otras no. Y la causa es, ¿cómo le dicen? Idiopática. O sea, se desconoce la razón por la que algunos sí tienen y otros no tienen. Pero en algunos se da. Pero en el dedo gordo sí tenemos, en el dedo gordo del pie. Yo, por ejemplo, sufrí una lesión a nivel sesamoiditis, se llamaba, y yo pensaba, y era muy similar, los síntomas eran muy similares a cuando o se va a producir el juanete en el pie, ¿verdad? Doloroso, molestaba, crepitaba, hacía ruido, y había sido, o sea, yo deduje que era juanete lo que se me iba a formar, y había sido, es el problema, la sesamoiditis. Y acá podemos observar a los huesos. El hueso plano, el sesamoide, que es la rótula en este caso. Y la misma forma tienen el dedo del pie también, pero chiquitito. Evidentemente muy chiquitito. Y son dos. El hueso corto, estos son los huesos, por ejemplo, de la mano, del carpo. Este es el hueso largo, este en este caso es el fémur. Y este es el hueso de las vértebras. Como le dije, parece que tiene cuernito, ¿verdad? Tiene una forma irregular literal. Las funciones del hueso propiamente, soporte y estructura. Los huesos forman el marco del cuerpo, proporcionando una estructura que soporta los músculos y tejidos blandos. Protección. Protegen órganos vitales como el cráneo y protege el cerebro, que protege el cerebro, o las costillas que protegen el corazón y los pulmones, como le había mencionado antes. Y realiza movimientos. Los huesos junto con los músculos, como les dije, y las articulaciones permiten el movimiento del cuerpo. Evidentemente, si la articulación está dañada, no se va a poder realizar movimiento.
Si el hueso está dañado, no se va a poder realizar movimiento. Y si el músculo está dañado, tampoco se va a poder realizar el movimiento como corresponde. Mínimo va a ser el movimiento en ese caso. Pero entonces, de estos elementos depende el movimiento también. Por eso cuando veamos músculos o articulaciones se van a dar cuenta que todos van a coincidir en lo mismo, en la misma función. Profe, Te escucho. en el caso de que sea parálisis por que te lastimaste el nervio en la columna, ¿cómo? ¿Dónde viene esa Esa entre... sería en la parte muscular ya, la parte nerviosa, o sea, en el sistema nervioso de la zona muscular. Cada músculo recibe una información a través por medio del cerebro, ¿verdad? Nosotros estamos conectados otra vez a nuestro sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central envía la información al sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso periférico se determinan los nervios que van a tener o que le va a dar vida al tejido muscular. Por eso es que si tenemos una afección, por ejemplo, a nivel cerebro, por ejemplo, un derrame, un ACV, o sea, la derrame y el ACV es lo mismo, o un infarto, entonces se pierde esa señal, como cuando no tenemos internet. Y entonces, ¿qué pasa? El nervio no responde y por ende el músculo no va a responder. Vos podés tener sano tu músculo, puedes tener sano el hueso, puedes tener sana la articulación, pero si el nervio no activa, ahí no va a pasar nada. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. En fisiología vamos a dar eso también. Si es que son mis alumnos otra vez, en fisiología vamos a hablar también del sistema nervioso y ahí se va a detallar muchísimo más esta cuestión. La hematopoiesis. Como les dije, la hematopoiesis es donde se producen justamente las células sanguíneas de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Almacenamiento de minerales. Almacenan minerales, principalmente calcio y fósforo, que pueden liberarse en la sangre según las necesidades del cuerpo. Almacenamiento de energía. La médula ósea amarilla almacena lípidos como reserva energética. Tienen que saber que la grasa pues no es mala tampoco. Cuando hay en exceso nomás lo que empieza a crear problemitas, ¿verdad? Pero cuando tenemos la grasa en teoría es la que va a ir determinando, o la adiposidad en teoría es la que va a ir determinando el gasto energético que nosotros le vamos a brindar a estos tejidos también. O sea, en este caso, por ejemplo, la médula ósea amarilla es un reservorio de estos lípidos para que cuando necesitemos nosotros de una cierta cantidad de energía, porque usualmente es más bien a nivel del músculo, también el hueso le puede aportar un poco de energía al músculo para poder trabajar en conjunto. Se ayudan entre elementos. Hasta ahí los huesos. Y ahora vamos a hablar de los cartílagos. ¿Qué saben ustedes más o menos de los cartílagos? ¿Alguna Es la parte patología del que hueso. conozcan? ¿Alguna patología que conozcan que es que porque se produce justamente una lesión en el cartílago? Una muy común. Puede ser la artrosis, profe. Excelente, perfecto. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los cartílagos y cuál es lo que es su cuestión y por qué lo que pasa, qué es lo que se da ahí, ¿verdad? Estos son los cartílagos en este caso. Esta partecita azul que se ve acá. Usualmente se va, ahora puse yo esta imagen para que puedan distinguir lo que es el cartílago del hueso. Porque usualmente en ciertas imágenes que van a estar viendo, el hueso es blanco y este es más blanco nomás, en teoría, ¿verdad? Pero les puse con esa imagen en ese color para que puedan diferenciar. Y los cartílagos no solo tenemos en los huesos de la rodilla, sino que también tenemos en varias partes de nuestro cuerpo. Y eso vamos a ir viendo ahora. El cartílago es un tipo de tejido conectivo
especializado que juega un papel crucial en varias funciones del cuerpo humano, como la protección de las articulaciones, la estructuración de ciertas partes del cuerpo y la facilitación del movimiento. Aunque es menos rígido que el hueso, es más flexible y resistente que otros tipos de tejido conectivo. Dijimos que los tejidos conectivos también eran la fascia a nivel muscular o el periósteo también a nivel del hueso, ¿verdad? Entonces es un tejido más o menos similar, pero es mucho más resistente nada más. Estas son las zonas en donde usualmente, o sea, no usualmente, en donde tenemos cartílago. Es de repente una continuación del tejido óseo, pero es más flexible nomás. Y también, pero es resistente. En este caso encontramos los cartílagos que tenemos en la oreja, usualmente hasta la mitad de la oreja, o esta zona más o menos, hasta esta zona, es netamente cartílago. Si pueden tocar su oreja, van a sentir que es medio durito, pero blando a la vez, ¿verdad? No es duro como el hueso, pero se nota esa firmeza también que tiene. Pero es flexible, podemos mover, ¿verdad? En la nariz también tenemos cartílago, como mencionaba acá, a ver, ¿dónde decía? Estructuración de ciertas partes del cuerpo, dice. Entonces, justamente es el que va a ir, se desglosa nomás, sobresale nomás del tejido, del tejido óseo y forma parte también o forma una añadidura al esqueleto para darle forma, ¿verdad? Esta sería la zona de la tráquea. La tráquea, ustedes pueden palpar, si levantan la cabeza, va a sobresalir en la zona de la garganta o del cuello un tejido, ¿verdad? Eso ustedes tocan y esa es la tráquea. Es un conducto en forma de anillo que se va, porque acá tiene esa forma de anillo, que va a desembocar a los pulmones. La tráquea es parte del sistema respiratorio en este caso. Muy bien. Y acá, los intercostales también. La unión. Acá, por ejemplo, está una parte es hueso. Y acá tenemos el hueso del esternón, que es el hueso que nosotros podemos sentir entre los pechos, en teoría, está, ¿verdad? Y el esternón se une con el hueso de la costilla a través de estos cartílagos. La unión ya del hueso con el esternón es cartilaginoso. ¿Para qué más o menos ustedes calculan que es eso? ¿Qué le sugiere esa cuestión? Ok. Nosotros cuando inhalamos aire, en teoría, ¿te escucho, Flavia? Y sería más o menos para dar movilidad a esa parte del cuerpo, el esternón. Exactamente. Es para darle movilidad a esa zona costal, a esa parrilla costal. Porque nosotros cuando inhalamos aire, se expande el tórax. Cuando exhalamos, o sea que cuando sacamos aire de nuestro sistema, se achica otra vez nuestro esternón, el tronco, ¿verdad? La caja intercostal. Entonces, para maximizar eso, o sea, para permitir esa movilidad, es que justamente Dios nos creó tan bien y supo exactamente cómo tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta partecita está conformada ya por cartílago, porque como le digo, es más flexible. Y entre esto otra vez le tenemos allá los músculos también, por fuera y por dentro de las costillas, que también va a ir determinando el movimiento, ¿verdad? De esa parrilla costal. En la zona vertebral también tenemos cartílago y entre ellas también tenemos al disco, ¿verdad? El famoso disco intervertebral, que tengo desviación del disco, Sheila.
Yo tengo hernia del disco, la gente. Entonces, eso es la que determina. Acá, este sería el hombro, este es el húmero. En la cabecita del húmero también tenemos el cartílago, así como en la rodilla. Entonces, esto es lo que va a entrar, hablando mal y pronto, a lo que es la cavidad del omóplato, en este caso. Cavidad glenoidea, se le dice. Muy bien. Acá también, esta sería la cadera, este es el fémur, y esta es la cabeza del fémur, es más grande que en el caso del húmero. Acá tiene un cuellito y todo. Entonces, esta parte está bordeada también por cartílago y es el que va a entrar en la pelvis. Y acá, la más común, ¿verdad? Que en la rodilla, la que podemos observar. La que famoso cuando se lesiona ese ya da indicio a una artrosis también en el paciente. Composición del cartílago. Tiene células, una célula que se llama condrocito y son las células principales del cartílago. O sea que si yo, por ejemplo, en el examen le pregunto, ¿cuál es la célula principal de la composición del cartílago? Y es el Condrocitos. condrocito. Excelente. Estas están alojadas en pequeñas cavidades llamadas lagunas y producen la matriz extracelular del cartílago. O sea que es lo que va formando la parte de afuera del cartílago. ¿Qué pasa? Cuando se lesiona esa parte de afuera, ya no hay nada que le regenere por dentro. No es que eso se va a ir cicatrizando, cicatrizando y después se rellena otra vez la lesión. No, lastimosamente no hay regeneración. Ni si le tomas cartílago de tiburón, no se regenera. Mucho menos comprando pomadita de cartílago de tiburón, no funciona. No es que vos le y pushi de tu rodilla con eso y ya se cura la artrosis. Lastimosamente, hasta hoy en día no existe un medicamento que pueda retrasar el artrosis. Te escucho, Cintia. Me llama nomás la atención. Viste que mayormente dicen los doctores o gente que, más por nosotras las mujeres, que a partir de los 25 años o cumpliendo 25 años, la importancia de consumir multivitamínicos, tanto sea colágeno y todo eso. O sea, obvio será eso ayuda, por algo piden los doctores que uno desde jovencita empieza a consumir ya eso también. Al llegar a la menopausia no nos afecte tanto el día de mañana también. Ya, eso es lo justamente. Acá, por ejemplo, vemos matriz extracelular. Acá decía que los condrocitos están alojados en pequeñas cavidades llamadas lagunas y producen matriz extracelular. Los componentes de esta matriz extracelular son las fibras de colágeno, elastina, proteoglícanos, que es el famoso, está compuesto otra vez por glicosaminoglicanos, que es la famosa glucosamina, ¿verdad? Y que tiene o forma parte del ácido hialurónico. Y también por agua. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que cuando nosotros, pasado una cierta edad, usualmente a partir de los 30 años, el problemita, la verdad verdadera. A los 25 sí que es genial si hay que empezar a tomar, ¿verdad? Pero en teoría, a partir de los 30 años, empiezan a disminuir la cantidad de producción de fibra de colágeno, de elastina y estos ácidos hialurónicos. Entonces, de ahí es la importancia de consumir agua, de consumir estos suplementos para paliar o retrasar o incluso, a ver, ¿cómo les puedo decir? Para subsanar esa disminución de estos componentes. Si es que yo le estoy tomando estos, qué sé yo, los colágenos o ciertos suplementos alimenticios, ahí me va a favorecer, le va a ayudar a esa producción a que si está disminuyendo, bueno, yo con eso que yo estoy consumiendo lo estoy subsanando.
Y a raíz de eso estamos nosotros evitando lesiones articulares, o sea, problemas articulares, problemas de los huesos, problemas de los músculos. Te crece más lindo el pelo, te crece más linda las uñas, la piel está más hidratada, está menos agrietada, los labios se te secan menos. Entonces, para eso es. Y evidentemente, por añadidura, cuando tenemos un buen reservorio o una buena cantidad de estos elementos en el cuerpo, evidentemente a la par también retrasamos la aparición de arrugas, retrasamos la flacidez también en el cuerpo, en la piel y ¿verdad? Por añadidura. Para que se den cuenta nomás. A partir de los 30 años empezamos a tener, bueno, en teoría, empezamos a tener ya las líneas de expresión, algunas arruguitas y ¿Por qué? Porque ya está disminuyendo la producción de nuestras fibras, de colágeno, elastina y ácido hialurónico y demás. Por eso, y por eso es que cuando vos o sea, cuanto más joven empezás a tomar, mejor. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Entonces, por lo mismo, si yo tengo una buena cantidad de todo esto, no va a haber problema después en el caso de que se lesione algo o se vaya desgastando mi matriz extracelular. Pero, ¿sí qué pasa? Si ya oñembuay yepema la matriz extracelular, que es lo que forma la parte externa del cartílago, si ya se descompuso yepé de mí eso, ya no hay marcha atrás, ya no va a haber nada que eso le vaya a reconstruir otra vez. Y tipo, ya haré coyepema la artrosis y ahora recién voy a tomar colágeno, elastina y ácido hialurónico y la. No. Lo que vamos a evitar es que se vaya deteriorando más, pero no vamos a evitar que eso se regenere otra vez o curarnos de la cuestión, lastimosamente. Y acá justamente lo más importante, el agua. De usé, hay que tomar agua. Propiedades del cartílago. Avascularidad, o sea que no tiene irrigación sanguínea propiamente, es por ende que no se puede reparar, que no tiene regeneración. ¿Y qué es lo que pasa en el paciente con artrosis entonces? Si es avascularizado, o sea, no tiene circulación sanguínea propiamente esa zona. ¿Por qué lo que nos duele es la cuestión, verdad? ¿O por qué lo que duele es la cuestión? Duele porque esa capa de cartílago estaba cubriéndole a los huesos. Si hay lesión, o sea, si no hay cartílago, evidentemente lo que ya va a estar rozando es el hueso con el hueso. Y eso es lo que duele. Porque el hueso sí está... El periósteo. No, te quedaste vos con el periósteo. No, el hueso, Sí, el periósteo es la capa que recubre el hueso. El hueso en sí es lo que se lesiona ya. Ya llegamos ya a esa porosidad del hueso. Y ahí es en donde empieza a lesionar. Eso es en donde empieza a doler cuando llegamos ya a esa capa profunda del hueso. Entonces al rasparse, 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 eso es lo que se empieza a doler y ahí es donde el paciente empieza a generar molestia. Te escucho, Cintia. También una consulta. Por eso es importante bueno, lo ideal sería antes de entrar a la menopausia, volvamos a eso, porque más de una somos más de 30 años, ¿verdad? Entrenar y hacer ejercicio de fuerza. Eso también ayuda también con el tema de las articulaciones, ¿verdad? 100%. Un ratito te voy a interrumpir y después vamos a continuar. En menos de un minuto se va a cortar otra vez. En el mismo enlace nos conectamos último para terminar, ¿está bien? Y continuamos con esto. Ay, dígase ya no participa. Vamos.